Hola, somos un equipo interdisciplinario y vamos a abordar el tema de las inundaciones en Mezcaltitlán. El objetivo de este trabajo es aportar un proyecto para tratar de reducir el riesgo por inundaciones en la isla. Los involucrados estamos aquí enlistados y su especialidad está marcada. El índice de nuestra presentación está expuesto en esta diapositiva y vamos a arrancar con él. Contexto social físico y social de Mezcatitlán. Mezcatitlán es una isla perteneciente al municipio de Santiago Ixcuintla. Esto se localiza al noroeste de Nayarit. Tiene una temperatura promedio de 27.4 grados centígrados y su precipitación fluctúa entre 1.595 y 1.266 milímetros anuales. De Santiago Ixcuintla destaca Mezcaltitlán de Uribe, uno de los 4 pueblos mágicos. Es una isla en forma de asterisco con una superficie más o menos de 400 metros de diámetro, donde habitan 706 habitantes. Cabe hacer énfasis que esta población ha ido en descenso porque han tenido que emigrar forzosamente. En 223 viviendas, según el censo de 2020. Actualmente Mezcatitlán se reconoce como uno de los centros turísticos más importantes en Santiago Ixcuintla y se encuentra cerca de la ciudad de Tepic. Los suelos de Mezcaltitlán están constituidos por depósitos aluviales, ya que es una isla donde desembocan varios cauces, lo que ha favorecido históricamente a que su vegetación hidrófila sea abundante y se combine con la flora y la fauna. Sin embargo, la variabilidad climática y el calentamiento global antropogénico se han manifestado como efectos negativos para la isla, los cuales se redunda incluso sobre los momentos de los fenómenos hidrometeorológicos extensos que han llevado a la inundación de la isla. Este es el planteamiento del problema. La Mezcaltitlán ha sufrido inundaciones desde 1960, pero más enfáticamente en 1994 con el huracán Rosa, 2002 Kena, 2016 Huila y 2021 Roslin, que inundó la zona provocando no solamente la pérdida de viviendas, sino también la pérdida de vidas. Esto nos hace ver una problemática en donde faltan medidas preventivas, hay una escasa preparación del personal, hay un inadecuado sistema de drenaje, falta la infraestructura, pero sobre todo, no hay un planteamiento preventivo. Adelante. Con respecto a la logística aplicada por el equipo para concertar las posibles soluciones, esto implica un histórico de los daños que han ocasionado los huracanes y diagnósticos respectivos, tanto socioeconómico como biofísico, de los habitantes y de la isla en sí, para entender la problemática de las inundaciones y de los vientos fuertes, requiriéndose modelaje para ambos tipos de amenaza, así como estudios de capacidad de suelos y otros con enfoque social interseccional, y sobre todo el arraigo de las personas que no quisieron dejar sus habitaciones y que algunos perdieron su vida. Continuamos. En realidad el sistema hidrológico hidráulico es altamente complejo. Si observamos esto, tiene una entrada por el mar, básicamente, por el Océano Pacífico, y también tenemos otra entrada por el río San Pedro hacia una laguna donde se ubica el islote que está bajo constante amenaza. Aquí hay que decir que Mezcatitlán sufre tanto de inundaciones en verano como en invierno. En verano por efectos del Niño, en invierno por los huracanes o tormentas extremas. Cuando se da el desbordamiento del río San Pedro, se han hecho mediciones del orden de los 4.500 metros cúbicos por segundo de caudal pico. Si bien la ciudad está preparada para soportar cierto tipo de inundaciones, llamémoslas normales, porque se observa un cambio de elevación de las calles respecto a la infraestructura de las viviendas, pues en casos extremos no soporta y es donde empieza
la problemática. Aquí, si bien es una ciudad que vive en armonía con la naturaleza, sin automóviles, el progreso se ha detenido, pues cabe hacer la pregunta: ¿qué va a pasar con el calentamiento global antropogénico y el levantamiento del mar? Y va a tener que someterse a una serie de análisis, beneficio-costo continuo y de medición de niveles para determinar hasta cuánto se deberá invertir en el reacondicionamiento de las ciudades después de un evento máximo. Continuamos. En la siguiente, lo que hicimos y lo estamos adelantando en la presentación, un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde la principal fortaleza de Mezcaltitlán es básicamente ser un pueblo mágico donde las personas han convivido con esta amenaza y se han sobrepuesto a estos problemas que han sido recurrentes. En cuanto a debilidades, pues prácticamente la isla está solitaria alrededor del agua, solo tiene una entrada, por decirlo así, vía lanchas, es su acceso único. Y si continuamos en la otra, vemos también un poquito lo que son las oportunidades. Aprovechar este estatus de isla mágica para atraer fondos es importantísimo. Por supuesto, el análisis transdisciplinario, los diagnósticos con talleres de la comunidad y autoridades permitirá una mejor soluciones a este problema. Y las amenazas, pues, son las que ya hemos señalado, básicamente los huracanes, las tormentas extremas que provocan inundaciones o el efecto del niño, y los vientos fuertes que afectan a la infraestructura, a la vialidad, a la producción, y que meten problemas a todos los habitantes de la isla. En particular, los videos han mostrado a niños afectados, ancianos afectados, que tienen que vivir en las pangas en determinados momentos porque no tienen ni dónde alojarse cuando viene un evento de esta magnitud. Adelante. Apresentamos elementos técnicos ou sociais involucrados para a construção de resiliência, sistema de alerta temprano, refúgios seguros. Temos elementos sociais, que são a população e institucionalidade, população melhor preparada, apoio às pessoas mais vulneráveis. Continuando. Apresentamos soluções da psicologia social, identificar os problemas psicossociais locais, desenhar equipos interdisciplinários, formalizar e institucionalizar as boas práticas, descentralizar os serviços, volver a normalidade enquanto se pode. Continuando. Temos elementos para a construção de um modelo de prevenção psicossocial que inclua a comunidade. O desenho apresentamos da seguinte forma: gestão integral local de risco, participação comunitária, saúde mental comunitária. Continuamos. Adelante, Edson. En la secuencia hay que analizar los enfoques transdisciplinarios de la arquitectura y urbanismo desde el punto de vista de contexto y característica. Es que históricamente la isla se utilizaba para ceremonias y no para habitación, y entonces la cuestión de viviendas no se tenía en cuenta. Y también
el carácter que se da, el difícil acceso de la zona para que se quede la atención de emergencia, para poder prestar el apoyo a las poblaciones en caso de evacuación. También los fenómenos perturbadores en esas zonas han afectado a las personas y las viviendas y sus medios de vida en general, porque también, con vista que hay que considerar la geomorfología de la zona, que no hay, es una zona plana, y entonces los fenómenos ahí se dan con muy fuertes desde el punto de vista de impactos. Y para eso es que hay que considerar los principales fenómenos perturbadores o eventos perturbadores que se dan en la zona, que son los huracanes y las inundaciones. Y en caso particular de huracanes, hay descripción para identificar los efectos que estos impactan a esta isla. Por ejemplo, el daño mínimo se da cuando los vientos hay un promedio de 119 grados a 150, y ahí los daños se dan en las vegetaciones y también a las viviendas, y hay una inundación costeras. Por otro lado, los daños moderados se da cuando el viento se queda arriba de 150 hasta 170, y ahí derrumbe de árboles, destrucción de elementos constructivos de las viviendas, y también hay inundaciones a lo largo de la costa. Y también se da los daños extensos cuando los vientos se dan a más de 178 kilómetros hora, por ejemplo, que provoca daños a las infraestructuras, viviendas. Hay inundación en larga escala por las inundaciones costeras, y también afecta a elementos de las construcciones, principalmente de las viviendas. El caso más grave se da cuando hay daños extremos, cuando el viento atinge el promedio de 210 kilómetros hora, y ahí hay derrumbes de árboles, de viviendas, de edificios, los elementos constructivos de las habitaciones, y la inundación se queda en casi toda la zona de la isla. ¿La que sigue? Por tanto, y ahí se enumera algunas soluciones para que entonces, en caso de inundaciones, principalmente, como lo sabemos, los huracanes y las inundaciones afectan en gran medida las viviendas y las infraestructuras y los elementos urbanos. Y entonces hay que reformular los sistemas de constructivos, principalmente de las viviendas, que son las más son los elementos más afectados. Elevar o proteger los equipos, no caso que estas casas ya tienen. La vivienda debe construirse con pilotis, que es un sistema de constructivo, sobre taburetes, teniendo en cuenta el nivel de agua en caso de inundación. También hay que mirar para posible mejora de la profundidad de las calles, para asegurar que los sistemas de circulación y drenaje de las aguas se quedan con mayor facilidad. Otros elementos que también es los elementos constructivos de las habitaciones que tenemos que ver, que es las paredes, los techos, deben se hacer con materiales cerámicos y metales galvanizados para evitar la corrosión. También hay que sustituir el sistema tradicional de construcción de la vivienda, un mampostería o entramado de madera por estructuras metálicas y de bloques de hormigón. Las paredes deben ser principalmente impermeabilizadas por causa de las constantes aguas debido a las inundaciones, y hay que también anclar los tanques de combustible para evitar la contaminación. ¿La que siga? Por otro lado, hay que consiga prever los fenómenos o entonces anticipar los fenómenos. Con eso hay que proveer un sistema de aviso previos ante los eventos de estos eventos climáticos, principalmente los huracanes y también las inundaciones,
para garantizar entonces que en la isla tenga la capacidad de anticipar antes de estos eventos y la población garantizar su evacuación o entonces garantizar la seguridad de sus medios de vida para que entonces no haya daños económicos muy abultados. Por otro lado, hay que construir equipamientos públicos con materiales resistentes a agua y a los fuertes vientos o también adaptado a los vientos frecuentes de las islas. Por otro lado, dar una salida de agua debajo en el caso de las islas, haciendo con que hay un aumento de canales que permiten el drenaje de agua en todos en toda su capacidad de drenaje a lo largo de las islas para el océano o entonces para el río que hay alrededor de la isla. La que sigue. Y hay que considerar también las análisis tu punto de vista de vientos fuertes y también de las soluciones basadas en la naturaleza. En este caso, ahí lo que se mira es mirar para las estructuras que componen las viviendas, por un lado, los elementos constructivos de las viviendas y la disposición de la vivienda. O sea, mirar, pero cómo estas viviendas son construidas en la zona, teniendo en cuenta los movimientos de los vientos. Por otro lado, cómo las coberturas o los techos son hechos para que sean resistentes a los vientos y también cómo los elementos como puertas y ventanas sean muy resistentes para que los vientos no se les derrumba. La solución basada en la naturaleza, ahí se debe mirar principalmente en aumentar la infiltración de los suelos. En ese sentido, hay que garantizar que el suelo favorece que sea suelo permeable y entonces no se permite que el agua se evacúe con facilidad. Por otro lado, hay que mirar para las cortinas rompevientos para que los huracanes no tengan un impacto muy grande sobre la habitación ni las infraestructuras públicas. Hay que evaluar también los techos verdes y mirar también para interconexión con jardines verdes y parques para que se eviten las inundaciones. En general, esto, la que sigue, por favor. Juan. Adelante, Omar. Bien, nosotros dentro de las soluciones del equipo disciplinario en el cual estamos participando, pues bueno, será la de supervisar la construcción de la infraestructura a través de proyectos que sean sostenibles y sustentables. Y dentro de esta parte, nosotros en la solución o en la perspectiva que tenemos del equipo es ir haciendo drenajes y desasolves de la zona de los canales y de la propia isla, de los ríos que convergen a la isla y sus canales, sabiendo y tomando en consideración que la isla y las personas que viven en Mezcaltitlán, pues bueno, están habituados a vivir dentro de las inundaciones porque, pues bueno, es conocido como un sistema, este, en, no de igual magnitud, pero sí de cierta manera como si fuese los canales en Venecia. Entonces, para ello nosotros proponemos que la evaluación debe de incluir un análisis de peligros y consecuencias y también un análisis de peligros a las inundaciones. Esto mismo, pues bueno, tenemos un análisis a la variabilidad de inundaciones, como nos decía Carballo en el 2016,
en donde el término de la especialización, pues bueno, es el ir cambiando ya las condiciones de la propia isla para mejorar tanto las condiciones de vida como las condiciones de factibilidad de que siga resistiendo los embates de la naturaleza a la isla. Para ello, pues bueno, las soluciones propuestas es construir estructuras, es decir, obras hidráulicas que contengan el agua para evitar que esta agua ingrese a áreas críticas, es decir, como instalaciones de bomberos, plantas de tratamiento, entre otros. Para ello, la propuesta es la de detener y ralentizar y almacenar el agua y después infiltrarla del sistema de más tiene nuestra isla, implementando así tecnologías modernas, pues bueno, cómo está el clima, cuáles son las condiciones del agua en tiempos. Adelante. Y por último, en el término del beneficio de la pues bueno, los que nosotros esperamos de Lo hacer que buscamos es que escenario, podamos reducir los riesgos de inundaciones para la población. Estamos pensando que tenemos que garantizar el aumento de la seguridad para los habitantes de la isla y mejorar su calidad de vida. Esto sí implica un proyecto continuo de costo-beneficio en el cual se evalúe las obras de infraestructura, pero sobre todo, para nosotros es fundamental recalcar que sí el gobierno ha tomado algunas medidas para mitigar el impacto de los huracanes, sin embargo, están concentradas básicamente en la construcción de obra. Es muy importante para el equipo interdisciplinario hablar de transitar hacia atrás a la transdisciplina, involucrando a la población directamente asumiendo que sí se tienen que hacer cuestiones de infraestructura para el desagüe, pero también en acciones, sobre todo de educación, de sensibilización, de prevención y muchas acciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con el rescate de los manglares y con la reforestación de la isla que se ha degradado. Si bien es cierto que el entorno es un hábitat bastante productivo de flora y fauna, adentro de la isla, por el crecimiento de las viviendas, se ha ido disminuyendo. Esta es la propuesta de todos nosotros y bueno, tenemos la bibliografía para que ustedes puedan consultarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso al grupo.